Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con más temas de química, les traigo aquí entonces el tema de isótopos y sus aplicaciones dentro del ámbito social. Para empezar, vamos a definir qué es un isótopo. Ustedes en cualquier libro de química van a encontrar múltiples definiciones de este tema, algunos más complicados de entender que otros, pero en general y de una manera sencilla vamos a definir qué es un isótopo. Los isótopos son todos aquellos átomos de un mismo elemento que nunca van a cambiar el número atómico, pero que sí se van a diferenciar con el número másico. ¿A qué me refiero con esto? Todos los isótopos de un mismo elemento van a tener en sus órbitas el mismo número de electrones girando. Recuerden que el número de electrones que se encuentran en las órbitas es equivalente al número atómico que nosotros encontramos dentro de la tabla periódica. Cuando se empiezan a descubrir estos isótopos? Pues es durante el siglo XX cuando se da un auge en el avance científico y las investigaciones dentro del ámbito de la química. Y es en 1910 que Joseph Thomson, recuerden que él es el que descubre el electrón y que además propone su modelo atómico del budín con pasas, él descubre que el neón no tiene un solo número másico. Sí, el neón siempre va a conservar el número atómico, pero va a empezar a variar con el número másico. ¿De dónde viene el término isótopo? Viene del griego isos, que quiere decir igual, y topos, que quiere decir lugar. Esto se refiere a que un elemento siempre va a conservar el mismo lugar dentro de la tabla periódica gracias a el número atómico o número de electrones que se encuentran girando en sus órbitas. Pero donde sí va a cambiar es en el número de masa atómica. Recordando un poco acerca de los temas de cómo es de que obtenemos el número de masa atómica o el número másico determinado por la letra A, no es otra cosa más que la sumatoria del número de protones y número de neutrones que se encuentran en el núcleo. En este caso nosotros tenemos al neón 20. Con el neón 20, ¿qué quiere decir esto? Que tiene un número másico de 20. Es el neón que nosotros encontramos en la tabla periódica con un número de masa de 20.18, pero recuerden que el número de masa siempre se va a dar en números enteros. Ahora bien, continuando con el neón 20, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos 10 protones, pero también tenemos 10 neutrones dentro del núcleo. Este, a su vez, va a estar constituido por 10 electrones que están girando en sus órbitas. Pero por otro lado tenemos al neón 16. Y del neón 16 no cambia en el número de electrones que están girando en las órbitas, es decir, siempre va a conservar el mismo número atómico, por eso es de que no cambia de lugar en la tabla periódica. Recuerden que etimológicamente quiere decir mismo lugar, pero sí va a cambiar en el número másico con el número total tanto de protones de neutrones. ¿Qué es lo que va a variar específicamente en el núcleo? Los protones siempre se van a mantener en la misma cantidad porque hay que recordar que el número total de electrones que se encuentran girando en la órbita es el número total de protones que se encuentran dentro del núcleo. Por lo tanto, lo único que va a variar en este caso serían el número total de neutrones. Si nosotros tenemos entonces al neón 16 con un número atómico de 10, es decir, tiene 10 electrones girando en sus órbitas, quiere decir que hay 10 protones dentro del núcleo. Ese número de 10 para llegar al número 16 solamente haríamos una sumatoria de 10 más 6 y entonces nos daría el número de neón 16.
¿A qué me refiero con todo esto? O en pocas palabras, quiere decir que el neón 16 dentro de su núcleo tiene 10 protones, porque recuerden que no varían. Sin embargo, en este caso solamente tiene 6 neutrones. Eso es lo que diferencia a el neón 20 con el neón 16. Y en general los isótopos, lo único en lo cual van a variar es en el número total de neutrones que existen dentro del núcleo de ese átomo, y ese número que varía de neutrones va a hacer variar el número másico que tiene ese elemento. Bien, para continuar con estos ejemplos de los isótopos, vamos a dar un último ejemplo, en este caso el litio. Recordar que el litio tiene más de 10 isótopos dentro de la naturaleza, sin embargo vamos a simplificar únicamente a litio 6, a litio 7 y a litio 8. Si ustedes observan dentro de la tabla periódica, se darán cuenta que el litio tiene un número atómico de 3 con un número de másico de 6.94, pero recordar que el número másico siempre se va a redondear, por lo tanto lo dejaríamos con un número másico de 7. Si nosotros decimos que el número atómico de litio es de 3, eso quiere decir que hay 3 electrones girando dentro de sus órbitas, pero si el número total de electrones es equivalente al número total de protones, lo que quiere decir entonces que hay 3 protones dentro del núcleo. Si nosotros tenemos un isótopo de litio 6, lo cual quiere decir que tenemos un número másico de 6, pues únicamente nos hace falta un número de 3, a lo cual nosotros por lógica determinamos que harían falta 3 neutrones dentro del núcleo para hacer un número másico de 6. Ahora continuamos con el litio 7. Recordar que el elemento nunca va a cambiar en el número atómico, por lo tanto conserva el número de electrones girando dentro de sus órbitas. Si ese número se conserva, esto quiere decir que tiene la misma cantidad de protones, en este caso 3 protones dentro del núcleo, pero lo que sí van a variar son los neutrones. Si nosotros decimos que el isótopo de litio 7 tiene un número másico de 7, esto quiere decir que prácticamente igual por lógica nos hacen falta un número de 4, lo que quiere decir que tendría 4 neutrones dentro del núcleo. Y por último, para el litio 8, prácticamente estamos determinando que son los mismos 3 electrones que se encuentran girando en las órbitas con sus 3 protones dentro del núcleo. Para llegar a un número másico de 8, pues estaríamos determinando que nos hacen falta un número de 5, lo cual quiere decir que el litio 8 tiene 5 neutrones dentro del núcleo. Y bueno, espero que para ti haya sido de una manera muy sencilla estos ejemplos, y pues si te gustó el video, suscríbete a mi página, dale manito arriba y no olvides compartir.